Bueno, pues ahora vamos a hablar acerca del sistema de ahorro para el retiro. Y en este caso, bueno, pues las instancias que van a ser reguladas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro son precisamente las que tienen que ver con toda la infraestructura orientada a la salvaguarda de los ahorros de todos los trabajadores que están incorporados al Seguro Social o al ISSSTE, al ISFAM, o bien que cotizan de manera independiente ante la CONSAR, ¿de acuerdo? En primera instancia nos referimos a las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, las AFORES. Habrá que comentar que, bueno, pues estas instancias surgieron en México a partir de ciertas reformas que se hicieron en el año de 1993, en donde, pues bueno, pasamos de un sistema de cuentas individuales, perdón, de un sistema de cuenta genérica de cuentas concentradoras a un sistema de cuentas individuales para el ahorro para el retiro, ¿sí? Eso quiere decir que, bueno, pues cada uno de los trabajadores tenemos ya un apartadito, tenemos una cuenta que es administrada por cada una de estas instituciones y que, bueno, pues al igual que cualquier otra institución financiera, tenemos que tener nosotros la agudeza mental para darnos cuenta de que tenemos que buscar aquella institución que nos garantice los mejores rendimientos y que también nos cobre las menores comisiones. Habrá que ver que a partir de los cambios que se dieron en 2020, bueno, pues surgen unas variantes muy interesantes en donde se pasa de un viejo esquema de ahorro para el retiro basado en 5 fondos de inversión, lo que se llaman CIEFORES, que es la siguiente instancia que es supervisada e inspeccionada por la CONSAR, que forman parte del sistema de ahorro para el retiro. Bueno, pues anteriormente teníamos 5 CIEFORES. Esas CIEFORES eran fondos de inversión que en donde de acuerdo a la edad del trabajador se iba pasando de una CIEFORE a la otra, en donde, por ejemplo, si una persona estaba muy joven, los trabajadores más jóvenes tenían su dinero en un fondo de inversión que tenía un cierto nivel de riesgo, ya que la cartera de ese fondo de inversión conllevaba una mínima parte de acciones, tanto en pesos como en dólares, así como algunos otros instrumentos también en dólares y en pesos, por supuesto, donde mayoritariamente era en pesos, que permitían tener un cierto crecimiento de los recursos de los trabajadores más jóvenes. Cuando llegaban a la edad de 37 años aproximadamente, cambiaban de CIFORE a otra en donde el componente de riesgo era menor. De tal manera que cuando llegaban, ni más ni menos que a la antesala del retiro, por ahí de los 50 y pico de años, pues básicamente su dinero estaba administrado en un fondo de inversiones que era prácticamente seguro, blindado, porque estaba mayoritariamente invertido en instrumentos de deuda, ¿sí? Ahora, el cambio entre una CIEFORE y otra implicaba pues pagos administrativos, comisiones y un menoscabo del dinero del saldo pues bastante fuerte en perjuicio del trabajador. Por eso es que en 2020 se hizo un atinado cambio en donde se migra de ese viejo sistema a otro esquema en donde se crean ciertos fondos de inversión generacionales, en donde, por ejemplo, una persona que empieza a trabajar el día de hoy y tiene un horizonte de inversión de muchos, pero muchos años, porque pues a lo mejor entra a trabajar en sus 20 años o 25, vamos a pensar, pues tiene 40 años al menos para ir haciendo esta inversión para su retiro. Entonces, por eso es que se pretende que durante todo ese tiempo su dinero se mantenga prácticamente en un mismo fondo de inversiones que se ha gestionado por diferentes personas que le van a ir dando seguimiento, que van a ir de acuerdo a las adecuaciones y de acuerdo también a los cambios que se vayan dando, pues haciendo las adecuaciones en la cartera de inversión de esas CIEFORES. También otro cambio relevante que se hizo es que paulatinamente a partir de 2021 se va a ir incrementando la participación del ahorro para el retiro, que antes de la reforma estaba en un 6% y que
se pretende que en el mediano plazo llegue a ser el 15% del total del ahorro de los trabajadores, el que se vaya para el ahorro para el retiro. Evidentemente, lo que se pretende es que los empleadores, es decir, los patrones, vayan haciendo aportaciones mayoritarias, cada vez más grandes, más fuertes en beneficio del ahorro de los trabajadores, ¿sí? No se le está pidiendo una cuota extra a los empleados, sino únicamente que los empleadores, es decir, que el patrón vaya incrementando ese ahorro, esa cuota patronal. Otra de las grandes vertientes que se pretenden es incrementar paulatinamente la edad de retiro, precisamente para que llegue el momento en que esta sea no a los 65, sino a los 70 años de edad, precisamente para darle también un mayor tiempo de maduración a esos ahorros y que consecuentemente se junte mayor dinero para que las pensiones verdaderamente alcancen y cumplan con su objetivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esas son las dos grandes instancias que conforman el sistema de ahorro para el retiro. Ahora vamos a hablar acerca de todas las instancias que son reguladas, supervisadas, inspeccionadas y vigiladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde, como vemos en pantalla, tenemos tres diferentes sectores: el bancario, el conformado por los organismos y las actividades auxiliares de créditos y el sector bursátil. Vamos a empezar en primera instancia con el sector bancario. Vamos a ver cuáles serían las instancias, las diferentes instituciones que son reguladas precisamente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que pertenecen a este sector, en donde, como seguramente podríamos entender, pues vamos a encontrarnos a todas aquellas instituciones que tienen como principal objetivo el cumplir con la función de captación de recursos por parte del público inversionista, en algunos casos, y también el de canalizar esos recursos mediante la forma de créditos. ¿De acuerdo? Esos serían, digamos que el común denominador de este tipo de instancias que corresponden al sector bancario. En primera instancia tenemos a la banca comercial o banca múltiple, que son aquellas que cumplen con la definición que estuvimos dando, ¿no? Son aquellas que captan dinero del ahorro, esa es la función de captación de los bancos, y lo canalizan a sus propios clientes en forma de créditos, con lo cual evidentemente pues les van a pagar a ellos, a sus clientes les van a pagar una tasa de interés, mientras que a sus clientes a los cuales les colocó créditos, bueno, pues les va a cobrar una determinada tasa de interés, que por supuesto hay una diferencia enorme entre la tasa activa, es decir, la que le cobran a sus deudores a través de las tarjetas de crédito, por ejemplo, los demás créditos que otorgan, y la tasa pasiva, que es la que le pagan a los ahorradores. Hay una diferencia brutal y abismal, por supuesto. Pero bueno, por eso es que tenemos que abrir bien los ojos y comparar. Definitivamente es verdaderamente indispensable que nosotros aprendamos a comparar para evitar ese tipo de situaciones, pues lamentables, ¿no? Desafortunadas. Luego también vamos a encontrarnos dentro del sector bancario lo que es la banca de desarrollo de segundo piso, que es banca que no tiene función de captación, pero sí la de colocación de créditos. Y pues ¿a quién le van a prestar dinero? Bueno, pues le van a prestar dinero ni más ni menos que pues sobre todo a empresas, quizá a pymes, a pequeñas y medianas empresas, aunque también a grandes empresas, por supuesto, que cumplan con ciertos requisitos, entre ellos el de presentar un, eh, un plan de negocios lo suficientemente sólido y atractivo, que sea rentable, por supuesto, que esté bien cimentado, bien estructurado, que garantice de alguna manera ciertos niveles de rentabilidad y, por supuesto, que represente para el Banco de Desarrollo que está financiando este tipo de proyectos un también nivel de retorno adecuado, aceptable. ¿Sí? Entonces, esta banca a la cual no tienen acceso todas las personas, sino solamente algunas empresas, sobre todo, es la banca de desarrollo y por eso se llama de segundo piso. Luego, por otra parte, hay un antecedente, se llaman SOFOLES. Al día de hoy ya no existen, sino que más bien evolucionaron. Las SOFOLES eran instituciones que se dedicaban a prestar dinero entre sus clientes.
A diferencia de un banco, una SOFOL no tenía permitido captar dinero por parte del público inversionista, sino que únicamente podían prestar el dinero a un fin determinado, por eso se llamaba un objeto limitado. Había SOFOLes encargadas de financiar casas o financiar préstamos para la adquisición de autos y demás. ¿Y de dónde sacaba el dinero las SOFOLes? Bueno, pues número uno, del dinero de sus socios accionistas, y número dos, de préstamos que estos a su vez fueran obteniendo. Al día de hoy, esas SOFOLes evolucionaron a lo que son las SOFOMES, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, que son instituciones, algunas de ellas son reguladas, hay SOFOMES, perdón, reguladas y hay otras que no están reguladas, ¿sí? Pero cabe comentar que todas ellas se dedican justamente a lo que ya describí, a prestar dinero a ciertos sectores de la población para un giro o actividad específica, pero además tienen encomienda de desarrollar funciones o actividades de arrendamiento financiero y de factoraje. Una SOFOM realiza esas tres actividades: arrendamiento, factoraje y préstamo a sus clientes para un determinado fin o actividad en cuestión. ¿De acuerdo? Bueno, pues básicamente eso, junto con los diferentes fondos y fideicomisos públicos que el gobierno de Andrés López Obrador tuvo la idea de desaparecer, pero que anteriormente cabe comentar que estos fideicomisos públicos tenían un fin pues verdaderamente importante, ya que eran apartados económicos que se tenían destinados para darles cabida a ciertas necesidades que se iban creando, como por ejemplo los desastres naturales, como por ejemplo el Fondo para la Ciencia y Tecnología, el Fondo también para la estabilización de ciertos precios, como el precio de la tortilla o de otros insumos alimentarios particularmente importantes para los mexicanos, o como en su momento hace algunos años ya, los fondos para la estabilización del precio también del petróleo y las gasolinas, ¿de acuerdo? Entonces, esos fondos y fideicomisos públicos que eran gestionados por la Banca de Desarrollo, la verdad es que eran un componente bastante importante y que correspondían o estaban vinculados al sector bancario justamente por ser administrados por la Banca de Desarrollo. Ahora, en resumen, podemos decir que entonces dentro del sector bancario, lo que nosotros vamos a ubicar son ni más ni menos que todos aquellos intermediarios que tienen como objetivo el tener un trato con el cliente para prestarle dinero o financiar algunas actividades inherentes a sus giros principales. Ahora, el segundo rubro, vamos a hablar del sector de los organismos y las actividades auxiliares de crédito. Bueno, pues ahí nos vamos a encontrar, a diferencia del anterior, a un grupo de instituciones que tiene como encomienda no el prestarte dinero, sino que de alguna manera facilitarte el o los activos que tú quisieras comprar mediante un crédito. Te dicen, pues en vez de que yo te preste el dinero para que tú los compres, mejor yo te ayudo a que tú obtengas acceso a esos activos. O bien, si de plano te empecinas en tener un crédito, bueno, pues yo te ayudo, yo te gestiono lo que tenga que hacerse para que puedas conseguir un crédito por parte del sector bancario. Y entonces es así como tenemos dentro de los organismos y actividades auxiliares de crédito que, como su nombre lo dice, no te dan como tal un dinero, sino que te van a blindar prácticamente, te van a brindar parte de esos satisfactores. Tenemos en primera instancia a las empresas de factoraje. Las empresas de factoraje te dicen, ¿sabes qué? En vez de que yo te dé una línea de crédito, yo te voy a comprar parte de tu cartera vencida o de la cartera que esté por vencer. Puede ser que te la compre, puede ser que te dé una línea de crédito sobre dicha cartera por cobrar, o sea, por las cuentas por cobrar que tenemos con clientes, documentos por cobrar y demás. Una empresa de factoraje, a cambio, por supuesto, de una comisión, me hace un préstamo contingente sobre dicha cartera. Eso de contingente quiere decir que si yo si el banco, o la instancia de factoraje, porque hay muchos grupos financieros comandados por bancos que tienen funciones de factoraje, logra cobrar al deudor
esos documentos por cobrar. Bueno, pues ellos me notifican y ya no hubo ningún problema, ¿no? Ya no hay ninguna obligación por parte mía hacia la empresa de factoraje. Sin embargo, si esta empresa intentó cobrar y por cualquier situación no lo pudo hacer, yo tengo la obligación contingente de tener que pagarle a la empresa de factoraje el dinero que debió haber sido cobrado por esta, es decir, el de la cuenta por cobrar que yo desconté con ellos previamente, ¿sí? Empresas de factoraje. Luego tenemos una gran cantidad de sociedades de ahorro y préstamo. Son grupos colectivos conformados por diferentes personas. Muchas de estas personas son del sector popular. Muchas de estas personas son también correspondientes a grupos de trabajadores, a grupos de obreros, a grupos de comerciantes que se agrupan precisamente para crear un tipo como de cajas de ahorro, en donde entre ellos mismos se comprometen a efectuar un cierto número de aportaciones periódicas que pueden ser, por ejemplo, mensuales, trimestrales o demás. Y a cambio de ello, pues ese dinero lo van a tener para prestárselo entre ellos o prestarlo a otros lugares y consecuentemente tener una determinada tasa de intereses que van a repartir entre sus socios. Por eso es que se llaman sociedades de ahorro y préstamo, justamente porque pues tienen como principal objetivo captar dinero únicamente entre los socios que están conformando las mismas y colocarlos entre ellos mismos a efecto de tener, como les comentaba yo, pues un premio económico justamente por esa intermediación que se está haciendo. ¿De acuerdo? Ahora, aquí algo muy importante que hay que considerar es definitivamente el hecho de que al día de hoy existen varias sociedades financieras creadas justamente bajo este esquema que han permitido llevar este modelo de negocio a diferentes empresas, ¿no? O a diferentes sectores. Por ejemplo, es así donde surgen las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, obviamente enfocadas a las cooperativas de trabajadores, de pescadores, de agricultores, ¿no? Las llamadas SOCAPs. Existen también, por ejemplo, otra variante, las sociedades financieras populares o SOFIPOS, que se encargan precisamente de atender justamente a ese sector, al que tiene que ver con las comunidades rurales o de más bajos recursos. Por supuesto están las sociedades de ahorro y préstamo convencionales, las SAPs, llamadas SAPs, y particularmente pueden ir surgiendo algunos otros tipos de sociedades que tienen un fin más o menos parecido justamente a este que estamos describiendo. Arrendadoras financieras. Las arrendadoras, básicamente lo que te dicen, esas empresas, en vez de que te presten dinero para que tú puedas comprar a crédito un automóvil, por ejemplo, o una casa, lo que te dicen es, ¿para qué quieres comprar el automóvil o el avión o el tren? Mejor yo te lo rento. Tú me pagas una serie de rentas, firmamos un contrato de arrendamiento que puede ser arrendamiento financiero o puro, ya sea que exista o no opción de compra al final de ese determinado contrato. Por ejemplo, en el caso de un automóvil se firma un esquema de arrendamiento en donde generalmente van a durar de 3 años probablemente. Entonces, durante esos 3 años, la persona va a pagar una renta por el uso del automóvil y al término de dicho contrato se puede hacer cualquiera de estas dos cosas. La primera opción es devolver el automóvil, con lo cual se extingue el contrato y cada quien feliz para su casa, o bien ejercer una opción de compra. Con lo cual, pues yo me quedo con el automóvil que ya estuve arrendando previamente. La gran ventaja es que el arrendamiento financiero, a diferencia de los pagos parciales que hago sobre la adquisición de un auto a crédito, bueno, pues el pago de rentas es deducible de impuestos para las personas físicas que trabajan por su cuenta, es decir, aquellas que están por honorarios, por ejemplo, ¿no? A diferencia, decía yo, de un automóvil que adquieren a crédito estas personas y que lamentablemente pues no van a ser deducibles de impuestos, ¿sí? En la mayoría de los casos.
Entonces, aunque pudiera existir la ilusión de que no, pero es que estás pagando la renta por algo que nunca va a ser tuyo, la verdad es que son esquemas bastante útiles. Hay muchas personas, muchas empresas que prácticamente no tienen ya ningún activo o tienen muy pocos activos en propiedad y la gran mayoría los tienen bajo el esquema de arrendamiento. Inclusive empresas como WeWork, por ejemplo, se dedican al arrendamiento de esos espacios de trabajo, que salen mucho más baratos y tienen mucho más ventajas de movilidad, sobre todo, que la opción tradicional de comprar o de construir mis propias oficinas. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las empresas dedicadas al arrendamiento financiero. Las casas de cambio, que bueno, pues son empresas que se van a dedicar ni más ni menos que a la compra-venta de las diferentes divisas, ¿de acuerdo? Las casas de cambio, no habrá no habrá que confundir con lo que es el mercado de divisas. Si bien el mercado de divisas necesita de la operación de casas de cambio, pues vamos a decir que la casa de cambio es únicamente un intermediario financiero que se dedica a esa compra-venta de mercancías, que en este caso es una divisa extranjera, mientras que el sistema de divisas que abordaremos en algún momento posterior es algo mucho más sofisticado y más amplio. Obviamente, para actuar o fungir como una casa de cambio se requiere de una autorización expedita propiamente por la autoridad competente, por la Secretaría de Hacienda, y siguiendo ciertas políticas antilavado de dinero. Luego tenemos la figura de las uniones de crédito. ¿De acuerdo? ¿Qué es una unión de crédito? Bueno, pues como su nombre también lo dice, una unión de crédito es un conjunto de personas que tienen como finalidad el, pues unir sus activos. Muchas de esas personas en realidad tienen pocos activos porque son campesinos, son trabajadores de la comunidad rural, son pescadores, en donde unen su patrimonio todos ellos para firmar o conformar más bien una gran sociedad, una unión de crédito, en donde como literalmente lo pudiera decir su nombre, la unión hace la fuerza, y entonces ya como obligados solidarios todos ellos de esa unión de crédito, como socios corresponsables de esa unión de crédito, ya se acercan a una institución bancaria para poder solicitar un crédito bancario en donde todos ellos van a fungir como avales responsables justamente de de ese crédito. ¿Me explico? Y entonces, gracias a ello, gracias a la unión, es que pueden esas personas, pues, allegarse justamente de los recursos necesarios para poder sacar los créditos para la compra de, ¿qué te gusta? Para la compra de tractores, de barcos, de ciertos activos que a lo mejor cada uno de ellos en lo individual, pues simple y sencillamente no serían sujetos de crédito. Por ello es que se tienen que unir sus activos, volverse socios solidarios responsables entre todos ellos y ahora sí, allegarse a una institución crediticia para que ésta les pueda prestar dinero, ¿sí? También las uniones de crédito están facultadas para prestar servicios a sus socios y solamente a ellos, es decir, prestar dineros entre a cada uno de estos diferentes socios. Puede otorgarles préstamos y créditos a sus socios y también están facultadas para recibir préstamos y créditos de sus propios socios, de fondos privados de financiamiento o inclusive de inversión de instituciones de crédito, que es lo que comentamos hace rato, o de seguros y fianzas, así como también de otras uniones de entidades financieras del exterior o de sus propios proveedores. Es decir, tienen función de captación y de colocación de los recursos porque pues ya están constituidas como una sociedad anónima de capital variable, cumpliendo con la legislación mercantil y siguiendo y atendiendo perfectamente bien la ley de uniones de crédito que fue publicada originalmente en el año 2008 y que bueno, pues evidentemente poco a poco va teniendo y surgiendo ciertas modificaciones. Después tenemos la figura de otra institución que es bastante importante, muy interesante en ese sentido y pues muy poco comprendida. Se trata de la figura del almacén general de depósito.
que es una empresa que se va a dedicar, como su nombre lo dice, pues sí, a almacenar y también a manipular ciertas mercancías que está custodiando, que está guardando. Es de alguna manera una empresa que se va a dedicar al resguardo de ciertas mercancías. Esas mercancías pueden ser tangibles o intangibles, ¿eh? Estos almacenes, muchos de ellos están ubicados en zonas aduaneras y también están autorizados legalmente para el control de mercancías en tránsito. Y pueden ser, por supuesto, de propiedad pública o privada, ¿de acuerdo? El objetivo que pretenden es precisamente el de almacenar, conservar, manipular, controlar y también distribuir o comercializar los diferentes activos o mercancías que están resguardando, ¿no? Que están resguardeciendo. Tienen como objetivo también brindar una alternativa de almacenamiento eficiente para las organizaciones. Imagínense ustedes muchas empresas que, por ejemplo, se dedican a la importación y exportación de mercancías. Bueno, pues definitivamente para incurrir en nuevos mercados, para poder también de alguna manera hacer frente a pues a nuevos desafíos en lugares más grandes, pues se necesita forzosamente de la figura de una empresa como un almacén de depósito para que pueda de alguna manera, pues ayudarles con esta labor. Los almacenes de depósito existen en 3 diferentes niveles. El primer nivel o el primer tipo de almacenes de depósito tienen como principal objetivo exclusivamente el resguardo en el ámbito agropecuario y pesquero. En el nivel 2 encontramos aquellos que almacenan bienes o mercancías de cualquier clase, a excepción de mercancías con destino de régimen fiscal, es decir, que tengan por ahí alguna salvaguarda por la autoridad. Y en el tercer nivel se van a almacenar bienes o mercancías de cualquier clase, incluso aquellas con destino o régimen fiscal, ¿sí? Eso es algo muy, muy, muy importante también que de alguna forma tenemos que aprender a ubicar de estas empresas, ¿de acuerdo? ¿Por qué son importantes los almacenes generales de depósito? Bueno, pues porque definitivamente algunos almacenes toman como garantía la mercancía para otorgar financiamiento a los propietarios de la misma. Es algo bien interesante porque esos almacenes de depósito van a ofrecer también servicios técnicos para la conservación de la mercancía o pues de acuerdo a las necesidades de conservación de esa mercancía. Pero también, como lo acabamos de comentar, pueden tomar esas mercancías que están almacenando ellas mismas como garantía y otorgar un crédito. O inclusive, por esas mercancías que yo estoy guardando, vamos también a poder recibir un certificado de depósito o un bono de prenda por parte de ese almacén general de depósito que yo puedo llevar a algún otro intermediario financiero y él me lo puede comprar o prestarme dinero justamente dejando como garantía ese certificado de depósito. Otro beneficio es el diferimiento de tasas e impuestos aduaneros para el exportador, lo cual podría desplazar el pago de aranceles al importador. Por lo tanto, en caso de no realizarse la venta, los productos pueden volver al país de origen sin que se tenga que realizar el pago de estos impuestos o de estos aranceles. Como se pueden dar cuenta, los almacenes generales de depósito, vaya que son instituciones bien, bien, bien interesantes. Y bueno, pues con eso terminamos lo que son los organismos y las actividades auxiliares de crédito. Ahora vamos a ver el sector bursátil, que bueno, como seguramente pues muchos de ustedes conocerán, aquí es en donde vamos a encontrar nosotros todas aquellas instituciones que guardan una relación directamente con el ámbito de los mercados financieros, con la colocación de los diferentes instrumentos financieros, ¿sí? Y bueno, por supuesto, pues no podemos ignorar la primera, que son las casas de bolsa. Las casas de bolsa que son empresas privadas que se van a dedicar a la compra-venta de los diferentes títulos de crédito y títulos valor emitidos por los diferentes emisores en los mercados de deuda, de capitales y de derivados. ¿De acuerdo? Todos estos activos tienen que estar listados, ya sea en la Bolsa Mexicana de Valores, que es otro participante en el sector bursátil, o en la Bolsa Institucional de Valores.
los cuales van a emitir, perdón, van a fijar las reglas del juego, van a definir cuáles son los diferentes tipos de requisitos que tienen que cumplir los emisores que quieran beneficiarse de un financiamiento por parte justamente de los mercados financieros, ¿sí? Tanto la Bolsa Mexicana de Valores como la Bolsa Institucional de Valores para el caso de los mercados de capitales o de deuda, o el mercado mexicano de derivados, ¿sí? El MEXDER, van a establecer estas reglas para quien quiera colocar esos instrumentos, van a listar a todas las empresas que cumplan con los requisitos y por supuesto van a solicitarles a todas las empresas que coloquen sus títulos financieros, que los vayan a depositar al Instituto para el Depósito de Valores, es decir, al INDEVAL. Es decir, nosotros cuando vamos a comprar acciones o bonos o algún instrumento financiero de los mercados de capitales o de deuda, en realidad lo que estamos comprando, es un comprobante digital, porque los auténticos instrumentos financieros van a pagar directamente al INDEVAL, que es la institución que también forma parte de este sector bursátil, que se encarga precisamente de la salvaguarda de los mismos. Es ella, el INDEVAL, que se encuentra en Querétaro físicamente, la institución que se va a encargar para el resguardo de esos instrumentos y va a encargarse de emitir ciertos comprobantes electrónicos que son los que se van a distribuir entre el público inversionista a través de la casa de bolsa, que es el intermediario financiero que estamos viendo aquí. Otro intermediario financiero muy importante son las sociedades operadoras de fondos de inversión. Lo que antes se llamaban sociedades de inversión y que hoy son fondos de inversión. Bueno, pues hay empresas que se dedican a la conformación, a la estructura, al levantamiento de capital por parte del público inversionista para ir conformando ni más ni menos que estos fondos de inversión, ¿sí? Esos fondos de inversión que son instrumentos muy interesantes que nos permiten diversificar de una manera muy interesante la inversión que tenemos, no en uno, sino en varios instrumentos de acuerdo a diferentes objetivos de horizonte de tiempo, de también diferentes niveles de riesgo y para diferentes necesidades. Se puede invertir en mercados locales o en mercados internacionales, ya sea en giros específicos, o sea, empresas del sector turístico, empresas del sector, ¿qué te gusta? De la construcción, o, por ejemplo, en empresas de ciertos grupos financieros, ¿no? O de ciertos grupos empresariales, más bien, no grupos financieros, sino empresariales. Como, por ejemplo, algún fondo de inversión que invierta mayoritariamente en empresas de grupo Carso, por poner un solo ejemplo, ¿de acuerdo? O muchos complejos inmobiliarios que recurren a la figura del fondo de inversión precisamente para poder levantar capital y poder echar a andar los diferentes complejos inmobiliarios que tienen. Además de estos, bueno, pues vamos a requerir también, por ejemplo, de la figura de otro intermediario bien importante, que son los que van a dar una calidad, van a hablar acerca de una opinión acerca de la calidad de esos instrumentos financieros, de esos fondos de inversión, de esas acciones o de esos bonos. Nos van a emitir una calificación sobre la liquidez, la solvencia de estos emisores, de esos instrumentos financieros, así como también del riesgo que conlleva para el inversionista la adquisición de dichos títulos. Me refiero ni más ni menos que a la figura de las calificadoras de valores. Esas calificadoras de valores que también forman parte del sector bursátil son ni más ni menos que las empresas como Standard & Poor's, Moody's o Fitch o HR Ratings, que se van a encargar precisamente de hacer esta labor. Obviamente es un servicio pagado por parte de las empresas o por parte de los gobiernos para que hagan un análisis, una investigación a detalle profunda para que puedan validar la capacidad que tiene el emisor de devolverle la inversión a sus inversionistas, de ver el uso también que le están dando a dichos recursos que son levantados en los mercados financieros y por supuesto también a observar cuál es el nivel de exposición al riesgo, considerando también, entre otras cosas, la volatilidad que lleguen a tener estos instrumentos financieros que son
emitidos por gobierno o por banca, ¿de acuerdo? También otro tipo de empresa que es importante para este sector es Asigna, que es la Cámara de Compensación y Liquidación del Mercado Mexicano de Derivados, que bueno, ya hablaremos de ella en otro momento. Así como también el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, o RENVI, que tiene como finalidad precisamente el tener al día un padrón de todos esos intermediarios y de los valores que son emitidos dentro de los mercados financieros, lo cual pues es muy, muy importante para darle certeza, claridad, certidumbre a todas las operaciones que se vienen realizando dentro del sector bursátil. Hablando del mercado de derivados, también se tienen a los socios y liquidadores y operadores, que son las personas que se van a encargar precisamente de como intermediarios entre la oferta y la demanda de los diferentes instrumentos derivados. De acuerdo, dado el carácter de anonimato que tienen muchas de esas operaciones, bueno, pues requieren la figura de esos socios liquidadores y operadores para poder llevar a cabo sus funciones. Y bueno, pues aquí ya tenemos un panorama completo de todas las instituciones que son reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que son las que pertenecen al sector de seguros y fianzas, a las regidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y a los tres sectores, al bancario, organismos y actividades auxiliares de crédito y al bursátil, que son supervisadas, inspeccionadas y vigiladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y también, como ya comentábamos en un inicio, pues tenemos a la CONDUCEF, que es la encargada de supervisar, de revisar y de inspeccionar todas las operaciones que los usuarios como tú y como yo de los servicios financieros llevamos a cabo con esas empresas, y si hay algún tipo de controversia o de problema, pues está ahí para defenderlos. Y pues bueno, vamos a dejar hasta aquí esta explicación, que espero que haya sido de tu completa utilidad.